TV presenta Distrito Independiente. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Distrito Independiente. Estamos acá en Vivo TV para toda la zona centro-sur, sexta y séptima regiones, transmitiendo programas de conversación, hoy día con un invitado muy interesante como siempre, y Elsa tiene todos los datos para saber quién es. Muy buenas noches. Hoy vamos a estar con Gustavo Ruz. Él es licenciado en Sociología y, lo más importante, él es coordinador nacional de la Asamblea Constituyente. Él ha hecho mucho trabajo durante muchos años para poder educarnos, alertarnos y decirnos cuál es el camino para el cambio de la Constitución vía una Asamblea Constituyente. Ha hecho muchas charlas acá en Curicó y en todo el país, educando a las personas sobre este proceso y también empoderando a las personas para que lo tomen y lo puedan echar a andar. Muy bienvenido, Gustavo Ruz, y gracias por el trabajo que has realizado durante tanto tiempo. Muchas gracias, Elsa. Te saludo a ti, a los amigos de Canal Vivo TV de la séptima región, y agradezco la invitación a este programa Distrito Independiente. Estoy a vuestra disposición. Ustedes dirán por dónde le hacemos. Mira, Gustavo, llevamos años empujando este proceso constituyente o tratando de llegar a este punto del cambio de la Constitución. Ya sabemos de las trampas del acuerdo de paz que nos derivó en este tema una convención, donde ahí estamos tratando de algunos involucrarnos a ver qué resulta o no resulta. Y lo que queremos hablar hoy día en este programa es el contexto en el cual se está dando este proceso, las variables que van a influir en que esto tenga una buena salida o no, y qué hacemos en realidad si esto se cae. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo con este gobierno que desgobierna más que nada? ¿Qué salidas podemos tener como sociedad, como comunidad en conjunto para poder seguir este proceso y que todo lo que nosotros anhelamos, lo que surgió desde el 18 de octubre, no se pierda? En realidad, en la pregunta están las premisas de lo que yo puedo afirmar. En términos de contexto, lo más visible que tenemos es una gran cortina de humo que llega a marear. Si tú ves la franja televisiva, la propaganda de los candidatos y candidatas, los partidos políticos, que los de derecha se visten de izquierda y los de izquierda se visten de derecha, o la mayoría oculta sus logos, oculta su identidad, ocultan su pasado. Incluso he escuchado gente de la UDI decir que están contra los políticos de siempre, están contra los de arriba, ellos se ponen la camiseta de los de abajo. Es decir, tenemos aquí como que los árboles nos impiden ver el bosque, de manera que lo primero es mucha serenidad, tratar de ver qué hay detrás de los titulares de un noticiero de televisión o en la radio, qué dicen los entrevistados y qué es lo que no dicen. Muchas veces por las cosas que se callan algunos candidatos o candidatas, uno sabe más sus verdaderas intenciones. ¿Por qué no quieren hablar de tal tema, por ejemplo? Así que en breve, la realidad es que tenemos una crisis espantosa, la más grave que ha tenido Chile en 90 años. 1930-31 significó la caída de Ibáñez, porque Chile no tenía a quién venderle ni cobre, ni oro, ni plata, ni hierro, ni salitre. Entonces había ollas comunes a la salida de las iglesias, ahí en Curicó, en Chillán, en Santiago. La gente moría y, claro, no había reportes diarios de prensa, se moría nomás. Entonces la crisis actual en muchos aspectos es peor que la de 1930, porque por lo menos en el año 30-31 el presidente Ibáñez se dio cuenta que ya no podía más y se fue, abandonó el barco, dejó todo botado. Pero el caballero que tenemos ahora no quiere irse, es todo lo contrario Ibáñez, ¿no? Ibáñez era inteligente, era ladino, y se dio cuenta que el soldado que arranca sirve para otra batalla. Efectivamente, al poco tiempo fue elegido senador y el año 52 fue elegido
presidente de la República, esta vez democráticamente, y a pesar que fue un dictador, hay que recordar que el año 58, las cosas no son blanco y negro, el que fue dictador el año 31, el año 58 hizo un cambio enorme para democratizar Chile. En el último momento de su gobierno, él terminó con el sistema de colegio. Tu papá, Elsa y Rodrigo, te podrá contar que hasta el año 58 el dueño del fondo metía 40 campesinos arriba de un camión y los 40 votaban por el candidato del patrón. Claro, el acarreo. Entonces, claro, era un acarreo y con una botella de vino y una empanada estaba listo, todo, se compraban los votos. Gracias a este cambio que impulsó Ibáñez con el apoyo de Salvador Allende, de Eduardo Frei Montalva, de Luis Bozay Leiva, de la masonería, de los sindicatos, se cambió al sistema de cédula única que existe ahora, que hace muy difícil robarse los votos. Pero esto es importante porque a partir del 58 hasta el 73, durante un periodo apenas de 15 años, muy poquitito, 15 años es un soplido en la historia, en 200 años de historia, pero es importante tenerlo presente que no estamos nosotros luchando por la democracia en el aire, como ladrándole a la luna, no. Nosotros, el pueblo chileno, sabemos qué es democracia. Sí. Yo, como tú sabes, obligado por el general Pinochet, salí del país, recorrí muchos países y países aparentemente democráticos y modernos tienen todavía mucho más restricción a la vida de los ciudadanos que la que teníamos nosotros hasta el 73. Así que el contexto es ese, una gran crisis económica, social, cultural, ética, porque ya la corrupción se lo tomó todo, institucional, porque las leyes no funcionan. Ese es el contexto en que estamos hablando. No, te contaba que ahora en esta crisis el tema de la corrupción ni siquiera tratan de taparla, porque antes como que pasaba un poco piola. Uno sabía que había corrupción y cómo más o menos se hacía, pero no era tan evidente. Demorábamos años en enterarnos lo que había ocurrido. Ahora es inmediato, así como sabemos que están robando, sabemos que robaron con el tema de todas las armamentos que trajeron para el tema de Carabineros y su represión. Sabemos que robaron con el tema de las camas de los centros que atienden a la gente con COVID. Sabemos que han robado con el tema del COVID, pero a manos llenas. Entonces, ahora es evidente, no lo pueden ocultar. Y aún así, siguen ahí. Claro, hay un descaro ya patente, digamos, en la situación. Ya, todo vale, ¿no? Total, no va a pasar nada. Es un poco eso lo que... Pero lo importante es, como dicen ustedes, que eso está de hace tiempo. Eso está generalizado en todo el país, en todas las instituciones. Imagínense la iglesia, ¿no? Todo lo que pasó con los curas y que terminó interviniendo el Vaticano. Claro, cuando uno decía que en los conventos se cometía sodomías y pedofilias, era hereje, se iba directo al infierno, pero hasta que al final el Papa lo denunció y castigó a los culpables. De manera que hay lo nuevo es que ahora se sabe y que habemos mucho más personas que estamos denunciando las cosas. Antes no, antes había que tener mucho coraje para hacer una denuncia. Te voy a citar una anécdota. Yo vi personalmente en la televisión, la entrevista que le hicieron al director del diario El Día de La Serena. Entonces el periodista le preguntaba, ¿y cómo usted, que es el periodista más importante de La Serena, sabía que el obispo Cox era pedófilo, que llevaba a los niñitos a su propia oficina para sodomizarlos, ¿no? Y ese obispo Cox era tan importante, fue el jefe de la visita del Papa a Chile, acompañó al Papa Juan Pablo II en toda su visita, salió en la tele durante 6 meses, era el hombre más célebre de Chile. Bueno, ¿cómo usted a ese caballero no lo denunció? Entonces, socarronamente, el director del diario El Día de La Serena le dijo, mire señor, me va a disculpar, pero en La Serena hay 51 iglesias y hay un diario, nada más. Esa fue su respuesta, ¿no? Entonces, eso Diego Portales le llamaba el peso de la noche, el peso fáctico, aquello que ocurre pero que no aparece a la superficie. Entonces, veamos el lado bueno es que ahora las cosas están saliendo a la superficie. No todas, todavía no sale a la superficie
los 100.000 millones de dólares que se llevan las compañías extranjeras porque no fundimos ni refinamos el cobre en Chile. Todavía no sale a la superficie los negociados que hacen las grandes empresas de seguro con las platas de la AFP, que al final van a parar a la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Para qué decir los temas militares del alto mando? No digo de las Fuerzas Armadas, sino que el alto mando tampoco han salido a la luz, han salido muy poquitos a la luz. Por ahora, Orpis está con una sentencia, pero ¿cuántos senadores y diputados hicieron lo mismo que Orpis? Es decir, de a poquito va apareciendo hacia la superficie una situación que no es excepcional, es la norma. Es decir, el sistema económico chileno no podría existir si gran parte de la utilidad de las grandes empresas extranjeras, que son las que dominan Chile, pasan por bajo cuerda a los partidos políticos, a los senadores, a los diputados, a los periodistas, a la prensa, a los jueces, al sistema institucional. Eso entonces hace que se callen los periodistas, se callen los jueces, se callen los partidos políticos y no se habla del cobre, no se habla de la especulación con los fondos previsionales en el extranjero, ni se habla de la corrupción de las Fuerzas Armadas, hasta que ya chorrea por todos lados, es imposible callarlo. Claro, tienes mucha razón, Gustavo, con este tema de que la corrupción ahora es mucho más evidente, ahora es mucho más instantánea, ¿no? La gente se alcanza a informar y a veces alcanzamos a reaccionar. Pero ¿qué hacemos ahora con este tema, por ejemplo, del presidente que no quiere destituir, a diferencia de Ibáñez, que sabe que la gente la está pasando mal, pero no quieren soltar ni un poquito su privilegio? ¿Qué hacemos también con todo este proceso constituyente que está medio así como que va, pero hay harta desinformación? ¿Qué podemos ya como empezar a plantear como comunidad para que no se nos caiga este proceso y podamos generar este cambio que llevamos hace tanto tiempo impulsando, que es el cambio de la Constitución? Bueno, justamente estaba planteándoles que la corrupción es un síntoma de una situación de fondo, no es el problema de fondo. El problema de fondo es que las estructuras están hechas para que el 0,1% de la ciudadanía se tome la economía, las instituciones, la prensa, la educación, las Fuerzas Armadas, los tribunales de justicia y los partidos políticos, y aplaste, domine, hegemonice al 99%. De manera que lo que está ocurriendo ahora es que ese 99% está saliendo a flote. Se ha manifestado en las calles en octubre del 2019 y de ahí en adelante, sí, hasta anoche hubo manifestaciones en todo el país, porque esta gente, en lugar de escuchar lo que pidió la gente en octubre del 2019, hizo todo lo contrario. Es decir, se aferró al poder. En octubre del 2019 decía la gente que se vayan todos los de arriba, tanto los grandes empresarios como los partidos y el presidente y los ministros y los parlamentarios, los senadores y los diputados. Pero resulta que la fórmula que ellos crearon a partir de la ley 21.200, promulgada el 24 de diciembre del 2019, esa fórmula es todo lo contrario de lo que el pueblo pidió. Exacto. ¿Y por qué aplicaron eso? Porque ellos confían en que es posible engañar a toda la gente a través de las cadenas de radio, de televisión. Y como más encima vino la pandemia del coronavirus, confían que la gente no va a salir a las calles a protestar de nuevo por temor a enfermarse. Entonces, en esta mezcla de temor al coronavirus, por un lado, represión por otro, porque si sales a la calle puedes perder un ojo, te pueden moler a golpe, ¿verdad? Y tenerte un año preso sin cargo en tu contra. Esta semana salieron de la cárcel 5 muchachos que pasaron más de un año sin ningún cargo en su contra, sin juicio. O sea, ¿alguien puede decir que estamos en un Estado de Derecho cuando a un ciudadano no tiene más de un año en la cárcel? Imposible. Sin juicio, sin acusaciones, además con tortura? Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que la gente se da cuenta de que la ley 21.200, el llamado a elecciones, la elección del 15 y 16 de mayo, elige alcalde, concejal,
convención constitucional, delegado a la convención, ¿verdad? Y CORE, Gobernador. ¿verdad? Y gobernador regional. Esas elecciones, primero, vota menos de la mitad de la gente. En los últimos 7 años concurre a votar menos de la mitad de la población, o sea, eso ya deja de ser democrático. Pero además, los candidatos te los pone los partidos de Santiago. Son actos heroicos los que ha hecho Elsa Labraña y otros candidatos y candidatas que han juntado firmas y se han ido a inscribir a contrapelo de una ley que le da todas las garantías a los partidos de acá de Santiago, que imponen al candidato socialista, radical, comunista, UDI, RN de Curicó, de Talca, de Chillán. Esos candidatos los pone Santiago, los pone la cúpula. Y la cúpula se arregla los bigotes con los grandes empresarios que pasan millones y millones de dólares por debajo de cuerda. Entonces, es una apariencia de que estamos ejerciendo un derecho a votar, cuando en la realidad las personas que estamos eligiendo no tienen facultades para cambiar las estructuras económicas, políticas y militares responsables de esta terrible crisis que vive Chile, la peor en 90 años. Es decir, el ritual de las elecciones permite pacificar los espíritus, que la gente no salga a la calle, más la represión, más el temor al coronavirus. Pero con esto no estamos solucionando nada. ¿Por qué? Porque la convención está amarrada de pies y manos. La ley dice que no puede cambiar los tratados de libre comercio. Y si no cambian los tratados de libre comercio, no cambia la economía. Y si no cambia la economía, seguimos regalando el cobre, seguimos regalando el agua, seguimos regalando el litio, seguimos regalando el oro, seguimos regalando el salitre, etc. Seguimos regalando los fondos previsionales de los trabajadores que van todos a mano extranjera. Entonces, hay una simulación democrática que no permite cambios estructurales a la situación. Y la situación es tan grave que requiere cambios estructurales. No se trata de hacer cambios superficiales, un parchecito aquí, un parchecito allá, como hizo Ricardo Lago en el 2005 con Longueira. No, aquí hay que cambiar el modelo de economía, porque ese modelo fracasó en el mundo, fracasó en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, arrastró a la miseria a millones de seres humanos. Más del 60% de los 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo son pobres, no tienen agua, no tienen comida, no tienen salud, no tienen educación, no tienen derechos políticos, más del 60%. Es decir, el sistema capitalista mundial que se hundió en un pantano y arrastró a Chile. ¿Por qué arrastró a Chile? Porque Chile es un apéndice de ese sistema capitalista mundial. Dicho de otra manera, el cobre chileno está en todas las balas, en todos los fusiles, en todos los cañones, en todos los tanques que tiene Estados Unidos en Siria, en Irak, en Afganistán, en Yemen, en las bases militares que tiene Estados Unidos, más de 1.000 bases militares en todo el mundo. Es decir, Chile es un rodamiento dentro del engranaje de esta economía capitalista mundial, y por lo tanto Chile se perjudica con esta crisis mundial. Ahora, la crisis está dentro del país. No tengo tiempo de entrar en detalles, la cantidad de cesantes, la cantidad de enfermos, la cantidad de gente que se ha muerto en los hospitales porque las camas estaban ocupadas con enfermos de la pandemia. Esa cifra nadie la conoce, la cantidad de gente que ha muerto porque han llegado a la clínica, han llegado al consultorio, han llegado al hospital y no los han podido atender. ¿Ya? Mueren por otras razones y los informan como muertos de COVID. Aparece menos criminal que se muera por COVID que por otra razón. Claro, pues bien, no esta situación es de tal gravedad que no puede resolverse con la misma legalidad que teníamos en octubre de 2019, con los mismos senadores, con los mismos diputados, con los mismos monopolios de la prensa. La única forma de salir de esta situación es utilizar una herramienta que nunca se ha usado en Chile, que es la herramienta en que Elsa, Marco, Rodrigo, Gustavo
todas y todos, sin ninguna excepción, sin discriminar a nadie, podamos opinar, pero de verdad, no de manera manipulada como es la ley 2021-1200, que prácticamente deja en manos los mismos partidos políticos que nos metieron en este lío hace 30 años la solución del problema. Ustedes recordarán, me dirijo a los televidentes que están escuchando y viendo este programa. A ustedes les dijeron en el plebiscito del 25 de octubre del 2020, no vote por la convención mixta, porque en la convención mixta están los diputados y esos son unos chanchos asquerosos, corruptos, no hay que votar por ellos. Vote por la convención constitucional, ¿verdad? Porque supuestamente esa era limpia, transparente, ¿ya? Y claro, entonces pusieron la convención mixta, como en el campo ahí en Curicó se usa el espantapájaros, ¿no? Cuando está el espantapájaros, los pájaros salen arrancando y no dañan la siembra. Bueno, acá también la gente vio la convención mixta y dijo, qué asco, voy a votar por la convención buena, que es la constitucional. Ahí está el engaño. La convención constitucional está tan podrida como la convención mixta, porque los candidatos a esa convención que van a ganar mayoritariamente, porque está todo manipulado para que ganen, son designados por las mismas cúmulas partidarias que designan a los diputados que iban a la convención mixta. O sea, te están cambiando zanahorias por papas, pero al final la cuestión es la misma. El control lo tiene Santiago, lo tiene la cúpula de los partidos. ¿Y quién controla la cúpula de los partidos? Luxig, Angelini, los grupos económicos, las empresas del cobre, los bancos. En esas cúpulas hay directores de la AFP, hay directores de las empresas de agroexportación, hay directores de los seguros. Es decir, la casta que arrastró a Chile a esta crisis que provocó la rebelión de octubre del 2019, esa misma casta es la que tiene asegurada la convención constitucional, la municipalidad, el cargo de concejal, de alcalde, de diputado, de senador y presidente. Estos señores van a ser elegidos. De aquí hasta octubre del 2020 vamos a tener 9 elecciones. Si le suman las primarias y la segunda vuelta, van a ser 12 elecciones. Para esas 12 elecciones hay más de 18.000 candidatos. 18.000 candidatos que están pensando que cuando él sea diputado, cuando él sea alcalde, cuando él sea concejal, cuando él sea senador, Chile va a cambiar. Es una manera de pensarlo. La otra manera de pensarlo es, mira, yo hoy día gano 500 lucas, si soy diputado voy a ganar 9 millones de pesos. Hoy día gano 700.000 pesos, si soy senador voy a ganar 16 millones de pesos. Y en una de estas hago un cambullón y me eligen presidente del Senado, y si soy presidente del Senado voy a ganar 32 millones de pesos mensuales. Entonces, con esa tentación de un estímulo económico para ser candidato, más el hecho que el partido político, el Partido Radical, el Partido Comunista, el Partido UDI, el Partido Demócrata Cristiano, ganan 1.400 pesos por cada voto. Si el partido saca 1 millón de votos, va a ganar 1.400 millones de pesos un partido. Si saca 100.000 votos, va a ganar 140 millones de pesos. Es decir, no es poca plata. Por lo tanto, el estímulo de participar en las elecciones hace que la gente, en lugar de salir a la protesta de octubre, en lugar de salir a las calles por sus derechos humanos, por su salario, porque la clínica no lo atendió, el hospital no lo atendió, se le murió el papá en la puerta del servicio de urgencia porque no lo atendieron, en lugar de protestar por todas estas atrocidades que están pasando, que ningún orador puede explicar en ningún programa de televisión, porque las palabras no alcanzan para dar cuenta del sufrimiento de tantos miles y millones de personas, ¿no? Porque ahora empieza el frío, ¿no? Y si el papá y la mamá están sin trabajo, no hay parafina para la estufa. Entonces vamos a hablar de niños que no van a tomar desayuno, de viejos que no van a tener remedios, que no van a tener atención. El sufrimiento no se puede aprisionar en una conferencia de prensa. Es horroroso.
ese sufrimiento es producto de que la ley 21.200 y el sistema creado para terminar con las protestas de octubre fue creado e inventado para que no cambie nada de fondo y los mismos diputados, los mismos senadores, los mismos partidos políticos controlen las alcaldías, los municipios, el Senado, la Cámara, la Presidencia de la República y hagan negocios con las grandes empresas que están detrás de ellos. No se les olvide que el presidente Piñera contrató sin dinero de todos los chilenos y de todas las chilenas, contrató un grupo de expertos de Europa, de Estados Unidos, de la OCDE, la Organización de Comercio y Desarrollo. Y la OCDE, que es el Club de los Ricos, el organismo que controla que los países pobres como nosotros le pasemos nuestras materias primas a los países ricos como Estados Unidos. Bueno, esa OCDE va a tener abogados, va a tener expertos dentro de la convención vigilando que no se apruebe ni una sola cláusula de la nueva constitución que pueda dañar los negocios de las empresas extranjeras que están en Chile, ¿no? Entonces esta va a ser una convención intervenida, pero eso no es ninguna novedad porque está intervenido el Parlamento, está intervenida la municipalidad, está intervenido el gobierno, está intervenida la economía, la universidad, el sistema de salud, el sistema educacional, está todo intervenido. Ya llevamos 30 años en que el país fue puesto enterito en manos de estos capitales extranjeros que se han adueñado al país. Gustavo. Por eso yo creo que es muy heroico lo que han hecho Elsa y otros libertarios y libertarias que están dando una pelea para denunciar el TPP, para denunciar el robo de las AFP, para denunciar el robo de los salarios, pero aparte de ser candidato o candidata y luchar en cada esquina a través de Zoom, a través de los mecanismos que podamos realizar, aparte debido a las limitaciones de la pandemia, hay que luchar por una asamblea constituyente de verdad, con un pueblo organizado sin la tutela de los partidos políticos. Yo no digo que no deban existir los partidos, pero en una asamblea de 100 curicanos, les aseguro que los militantes de partido van a ser 4 o 5 y va a haber 95 que no tienen partido. Entonces aquí se trata que la base de Curicó, de la región del Maule, la comunidad organizada se atreva a ser ciudadano, no solo ir a votar el día de la elección, hay que ir a votar, sí. La abstención es mala para nosotros necesitamos que más gente vote. Si queremos una asamblea constituyente tenemos que crear una cultura electoral, una cultura cívica. No podemos hacer asamblea constituyente si la gente no va a votar, si no se inscribe en el servicio electoral, bueno, como si no tenemos ahora, candidatos. Por eso hay que ir a votar. Pero lo que no se puede hacer es hacerle creer a la gente que con esta convención, que con este alcalde, que con este diputado, con este senador, si se mantiene el modelo económico y si se mantiene la actual constitución, no va a pasar nada, porque no puede pasar nada. Sea Bachelet, o sea Lago, o sea Piñera el presidente, no es tema de la persona de Piñera o Lago o Bachelet, es tema del sistema que se instaló en Chile en 1989. Bueno, Gustavo, en el fondo nos movimos un poco como de una dictadura, gobierno cívico-militar, ¿no? que privilegió al empresariado en algún momento, y le dejaron el país en manos a un gobierno que se transformó en un cívico-empresarial finalmente. Y hoy día estamos en el camino de formar un gobierno que sea cívico-ciudadano, para ponerlo como en redundancia, ¿no? Y ese es el camino que tenemos que ir haciendo a través de la participación, porque hoy día votan unos poquitos, se decide con muy poco quién es el presidente, y gran parte del electorado no va nomás a votar, y necesitamos que esa participación se produzca en el fondo también. Sí, pero el tema de la participación no es solamente, o sea, en una democracia real no es solamente ir a votar. No, claro. También es hacer asamblea, hacer comunidad, deliberar. Entonces hay todo un tema también de que la ciudadanía tiene que empezar a aprender a organizarse y a tomar decisiones para solucionar problemas propios ahí de la comunidad, pero también poder coordinarse con otras organizaciones para tomar decisiones a nivel país. Y ahí, por ahí tiene que ver el tema de la Asamblea Constituyente, que es lo que de alguna manera todos queremos para que sea un cambio real en la Constitución. Que si se va a cambiar la Constitución,
que todas las personas puedan participar o incidir en lo que ahí va a quedar escrito. No que sea un grupito nuevamente las cúpulas, no que sea un grupito nuevamente los partidos políticos quienes hagan o redacten esta constitución. O los empresarios que la entreguen ya lista, como ha pasado con todas las leyes, la ley de de pesca, pesca, en fin, todas las leyes llegan ya a cocinar al Parlamento para que los otros simplemente digan apruebo o no. Entonces, hay un largo camino en que nosotros los ciudadanos tenemos que transformarnos en ciudadanos, no solamente clientes electorales para incidir en una votación y elegir al mal menor, como nos ha pasado durante estos 30 años. ¿Cómo armamos organización? ¿Cómo logramos que la gente se despabile y tome decisiones? Ahora estamos en esta pandemia, como decía Gustavo, miedo a enfermarte, miedo a que te apaleen o te repriman. Entonces las posibilidades de salir a reclamar algo están bastante limitadas. Claro, poca movilidad, poca reunión, es difícil ponerse de Claro, acuerdo. también es difícil que la gente se junte, se organice. Pero están las posibilidades, ¿cierto? Ya está este diagnóstico hecho de que ya durante todo este periodo todo ha sido como mal para nosotros, muy bueno para ellos. Pero de alguna manera, ¿cómo revertimos aquello para que empiece a ser bueno para nosotras? Y quizás no tan malo para ellos, porque si es muy malo, algo van a hacer, algo van a reaccionar. O sea, el nivel de ganancia que tienen malo es un par de millones menos, Claro. no es nada grave. Entonces, ¿cómo revertimos aquello? Es cierto que la convención está amarrada esta ley, pero una cosa es que ellos hayan amarrado la convención a esta ley y otra distinta a lo que nosotros podamos hacer Dentro de la comunidad. dentro de la convención y fuera de la convención, porque la convención son 155 personas, o sea, representatividad ahí no hay ninguna. Y todo el resto de la gente, ¿qué va a hacer? ¿Esperar que solamente los 155 se pongan de acuerdo y redacten algo? No, pues la gente tiene que participar, tiene que involucrarse en el proceso también. No es como decir, ya te elegimos y tú anda a arreglar la cosa. Haz la pega por nosotros. Sí, no es así, no es así. Sí, yo veo ahí los dos matices que planteó muy bien Elsa. Uno, por un lado, de que tenemos herramientas para hacer valer nuestra fuerza si es que actuamos unidos y nacional, y teniendo en cuenta a 1,5 millones de chilenas y chilenos que están fuera del país. Esa es una parte del tema. La otra parte del tema es cómo desenmascaramos, cómo le quitamos el perfume, el maquillaje que tiene esta maniobra, y es una maniobra para perpetuarse ellos mismos en el gobierno. Al respecto quiero hacer 2 señalamientos. Punto 1. La actual constitución de 1980, que tiene la firma de Lagos y de Pinochet, se puede cambiar actualmente en el Parlamento en 9 de sus 15 capítulos. Hay 9 capítulos de la Constitución que tú los puedes cambiar por 3/5, o sea, 90 votos por ahí, ¿no? Y hay otros 6 capítulos que se pueden cambiar por 2/3, o sea, 102 votos. Los 2 quórums son muy altos. Y hay incluso hay algunas leyes que no son parte de la Constitución que tú las podrías cambiar por simple mayoría de los actuales diputados y senadores, del actual Congreso Nacional. Es decir, el actual sistema es tremendamente dictatorial, es una prolongación de la dictadura de Pinochet con algunos maquillaje más permisivo, más amplio, pero permite hacer algunos cambios. En cambio, la Convención Constitucional, hasta para ponerle una coma, necesita 2/3. Es decir, cambiar la Constitución es más fácil hoy con el actual Congreso que mañana cuando esté funcionando la Convención, porque para que la Convención apruebe cualquier derecho de la mujer, derecho de los mapuches, derecho de los viejos, derecho de los niños, va a requerir 2/3, es decir, mucho más de lo que hoy día se necesita en la pésima constitución que tenemos. Eso por una parte. Pero por otra parte está el hecho de que los candidatos, los alcaldes, concejales y gobernadores regionales van a ser elegidos ahora el 15-16 de mayo, ¿verdad? Sí, Y asumirán en junio, ¿verdad? Es decir, en junio, cuando todavía ni siquiera empiece a discutir la convención
el texto de la nueva constitución, ya van a estar instalados los señores políticos alcaldes, los señores políticos concejales, ¿ya? Y los señores políticos gobernadores regionales. Y después en octubre, en noviembre, van a elegir los diputados y los senadores que van a asumir sus funciones el 11 de marzo del 2021, ¿verdad? Y va a asumir el nuevo presidente. El nuevo presidente va a asumir el 11 de marzo de 2021. Es decir, vamos a tener más de 1.500 autoridades elegidas de Arica a Magallanes hasta el 11 de marzo del 2021, y el 11 de marzo del 2021 la convención va a estar discutiendo de esto y lo otro, va a seguir discutiendo, ya a ver si consiguen 2/3, cómo anda la maquinita ahí, esto para ti, esto para mí, quédate callado, yo te pago con tal pituto en el gobierno, en fin, toda la cocina se va a estar haciendo dentro de la convención, pero los señores de los partidos políticos van a haberse asegurado la presidencia de la República, los senadores, los diputados, los alcaldes, los concejales, los gobernadores regionales y los cores. Ahora, estos señores, llamémosle así la nomenclatura, en términos jurídicos, eso se llama el poder constituido, ¿ya? El poder constituido va a ser elegido independientemente del modelo económico y del modelo político que acuerde la Convención Constitucional. Entonces, cuando la Convención Constitucional termine su mandato, llame a plebiscito de salida, eso va a ser en agosto más o menos del 2022, ¿ya? Se apruebe la nueva Constitución, si es que se aprueba, a lo mejor se rechaza. Capaz que se rechace. Pero entra en funciones la nueva Constitución. ¿Quiénes van a administrar esta transición de la Constitución de Pinochet y Lagos a la nueva Constitución? Los mismos partidos que en estos 30 años fortalecieron el capitalismo salvaje, los privilegios de los grupos económicos, los privilegios de las empresas transnacionales y de los capitales financieros. Y los que le dieron impunidad a los criminales de la dictadura y le dieron impunidad a Penta, Soquimich, toda esta permisividad que hubo con la colusión de las grandes empresas con la política. Es decir, el zorro cuidando las gallinas. Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, la ruta que nos impusieron de manera tramposa la ley 21.200 conduce con seguridad absoluta a un pantano. No va a resolver los grandes problemas de la economía, del trabajo, de la salud, de la educación, de las pensiones, de la gobernabilidad del país, en definitiva. De manera que nosotros tenemos que ahora sí entrar en el otro camino. El otro camino es bastante distinto. Es el camino que queremos conocer. Claro, pero yo quería previamente señalar de que no hay vasos comunicantes entre un camino y el otro. Ahora, desde nosotros de tiempos inmemoriales, nosotros participábamos en elecciones que estaban amañadas. Por ejemplo, hasta el 1949 tú podías ser candidato y votar y plantear la revolución y decir cosas muy bonitas, pero las mujeres no tenían derecho a voto. Hasta 1949 en Chile las mujeres no podían votar. Sin embargo, hubo elecciones y gracias a que hubo elecciones, el presidente Aguirre Cerda logró crear miles de colegios en Chile y por lo menos tuvimos una educación gratuita de calidad que fue creciendo y permitió los grandes cambios que hubo en los años 60 y 70. Yo no digo entonces de que porque la ley 21.200 sea trucha, sea cocinada entre gallo y medianoche, no haya que ir a votar. Lo que estoy diciendo es que no podemos votar por los mismos que nos metieron en este pantano en los últimos 30 años, del año 1990 hasta hoy, y por los mismos que nos engañaron con la ley 21.200. ¿Por qué nos engañaron? Denme un minuto para explicar la esencia del engaño. La esencia del engaño es la siguiente. Ellos nos decían, cuando nosotros, ¿te acuerdas, Elsa? Hace 10, 15 años, yo pasaba por Curicó, por Talca, hablábamos de Asamblea Constituyente, nos decían, no, la Constituyente no es para Chile, Chile es un país moderno, es un ejemplo para el mundo, eso es por los países que están en crisis, ¿ya?
Bueno, resulta que llegó la crisis y se opusieron igual a la Asamblea Constituyente. O sea, quedó claro que no era el tema de la crisis. El tema es que no quieren la constituyente porque en la constituyente hablamos todas y todos los de abajo. Y cuando hablamos los de abajo, luego les vamos a echar a perder la fiesta y les vamos a cambiar el monito sus privilegios. Pero ¿qué pasó? Que se asustaron tanto. Esto la opinión pública no lo sabe mayoritariamente o no lo recuerda. Se asustaron tanto con el 18 de octubre, sí, con el 25 de octubre. Acuérdate que la señora Morel, la esposa del presidente, decía, son como unos alienígenas, decía ella, ¿no? Y como una persona buena, ella decía a sus amigas por teléfono, vamos a tener que renunciar a algunos privilegios, decía la esposa del presidente, ¿no? Es decir, hubo una conmoción en la élite rica, en los poderosos de arriba. Y ellos entonces empezaron a ver de qué manera paraban esta revolución popular que venía desde las bases. Y aquí está la noticia. El 11 de octubre, discúlpeme, el 11 de noviembre del año 2019, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, el presidente del Partido Radical, del Partido PPD, del Partido Socialista, de Igualdad, de Comunista, Frente Amplio, Revolución Democrática, etcétera, 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 todos los partidos que se proclaman contra Piñera, firmaron una carta diciéndole a Piñera que la única manera de salir de la crisis es con una asamblea constituyente. Lo digo con mucho énfasis, porque a nosotros nos demonizaron, nos decían que fumábamos opio porque planteábamos una asamblea constituyente. Claro, opio, también fumó opio Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, Radomiro Tomic, Carlos Yáñez del Campo, Arturo Alessandri Palma, Pedro Aguirre Cerda. Todos en algún momento de la historia plantearon la asamblea constituyente. Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera, Benjamín Vicuña Maquena, Santiago Arcos, Bilbao, Pedro León Gallo, es decir, los libres del siglo XIX, los libres del siglo XX, planteamos la asamblea constituyente. Todos los partidos que luchamos contra Pinochet queríamos asamblea constituyente, todos sin ninguna excepción. Entonces, el acto que hacen estos señores de que el 11 de noviembre dicen, sí, queremos asamblea constituyente, es un gesto patriótico de estos políticos, gesto patriótico que les duró 3 días y medio. Durante 3 días y medio, estos señores sintonizaron con 200 años de historia. Pero el día jueves, 14 de noviembre, a las 2 de la tarde, se reunieron en secreto aquí en Santiago y en los pasillos del ex Congreso Nacional aceptaron las órdenes del Departamento de Estado norteamericano, de Mike Pompeo, que es el hombre más importante del gobierno de Estados Unidos, si continúa la inestabilidad social en Chile. Vamos a recurrir a otro Pinochet, y Estados Unidos apoya a otro Pinochet. Y los mismos señores que el 11 de noviembre habían dicho, queremos asamblea constituyente, y ahí está la firma de ellos, la firma de Lizalde, la firma de Aldo Muñoz, la firma de Fuad Chaín, la firma de Teller, ¿no? Esos mismos señores se dan vuelta a la chaqueta sin preguntarle a nadie, sin escuchar al pueblo. Y esta voltereta entonces significa que nos ponen en lugar de una asamblea constituyente una convención constitucional que tiene prohibido cambiar el modelo económico en Chile. Esa es la realidad. Esa es la gran trampa de los partidos políticos y de la convención. Claro. Hay que tenerlo claro, porque en ese tiempo me acuerdo que cuando hicieron el acuerdo de paz, salimos a decirlo, oye, esto no está bien. De hecho, me acuerdo que no viniste tú, fue Gres. Ese mismo día que se acordó del acuerdo de paz, teníamos una conferencia con Gres en Talca, y él pasó por la radio y también dijo al tiro, oye, esto es una trampa. Y ahí vamos viéndola. Pero costó tanto que la gente la asimilara, y después vino la pandemia y es como que ya nos quedamos todos como stand-by. Es como ya, bueno, es lo que hay, sigamos. Y aquí estamos. Es peor que eso, Elsa, es peor. Porque resulta que ellos sabían
que la diferencia entre una convención constitucional con una asamblea constituyente es más o menos la diferencia que hay entre el cielo y la tierra. Es antagónica. Una hace lo que la otra no puede hacer. ¿Qué es lo que hizo Piñera cuando dice su discurso? Promulgo la ley 21.200, que es un camino para la asamblea constituyente. Sí, y desde ahí mucha gente se sintió así como y creyó o puso esperanza de que la convención era una asamblea constituyente. De hecho, a nosotros nos llamó la atención que había muchos profesionales, intelectuales que decían que era lo mismo. Claro. Como que para qué seguíamos reclamando, para qué seguíamos insistiendo, si era lo mismo. Y por más que les explicábamos que no era lo mismo, que no tenía que ver, se daban unas vueltas y les costó harto entender que una asamblea constituyente no tiene nada que ver con una convención. Y como que los amarres no importaban tanto al final. Bueno, ahora sabemos que el presidente nos mintió 2 veces por cadena nacional de televisión. Y de ahí para atrás, de ahí en adelante nos mintió el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido PPD, todos los partidos dijeron, vamos a la convención constitucional, que en realidad es una convención constituyente, y la constituyente, o sea, la palabrita constituyente, claro, fue usada de la manera más vulgar para darle una apariencia democrática a una convención y a un rumbo que es antidemocrático, porque este es un rumbo, es elección de alcaldes, de concejales, de diputados, de senadores, de presidente, todo junto en 4 o 5 meses. Sí, yo quería, Gustavo, complementar un poco este tema, porque estamos hablando así como las trampas del acuerdo de paz y la ley 21.200, pero había otra cosa que impulsaba el que ellos se pusieran de acuerdo rápidamente, y era que los alcaldes, no sé si ingenuamente o con intención, habían convocado un plebiscito municipal en todas las municipalidades del país para decidir si queríamos cambiar la constitución vía asamblea constituyente o no, y estaba la opción. Claro. Y se había convocado para el 7 de diciembre de ese mismo año, del 2019, que acá en Curicó y en otras comunas, porque hubieron organizaciones que hincharon a los alcaldes para que lo pusieran como opción, se hizo. Y aquí, más o menos, el 90% de las personas que fueron a votar pusieron que querían el cambio de la constitución por una asamblea constituyente. En los pocos municipios donde sí se puso la alternativa, la gente la quiso. Pero lamentablemente esto que iba a ser un plebiscito y que era una salida democrática de la crisis, se transformó solamente en una consulta. Y ahí, ojo, porque estuvieron todos los alcaldes de acuerdo en quitarle el poder de la gente y solamente transformarlo en una consulta. Aproximadamente 35 las municipalidades de todo Chile que pusieron esa opción, y en todas ellas ganó la Asamblea Constituyente por lejos. Por lo tanto, los señores de las cúpulas de los partidos sabían que si se ponía en la papeleta la opción convención mixta, convención constitucional y asamblea constituyente, sabían que la constituyente iba a arrasar. ¿Qué pasa si arrasa la constituyente? Que el pueblo puede elegir delegados sin la mediación obligatoria de los partidos políticos. No es que tú tengas que estar en un partido para ser candidato. Segundo, que el Estado tiene que darte igual espacio en la prensa, en la radio y televisión. No es que unos candidatos tengan 1 segundo y otros candidatos tengan 10 minutos. Tercero, de que los candidatos son mandados por la base. En una asamblea constituyente se reúne el Cabildo de Curicó, y el Cabildo de Curicó le da una tarea al delegado a la convención, a la asamblea constituyente. Una vez que ese delegado elegido por el pueblo, porque una cosa es que el Cabildo elija un candidato, pero los candidatos al final de cuentas tienen que ser sometidos al veredicto electoral. Vota a toda la población mayor de 18 años. Para mi gusto deberían votar los mayores de 16 años. Pero votan 15 millones de personas, sin exclusiones. Y esos delegados van a la convención, a los que han sido electos hombres y mujeres, y tienen que responder por lo que hacen dentro de la Asamblea Constituyente ante las bases que los propusieron como candidatos. Le tienen que dar cuenta todos los días de qué ley se está discutiendo, de qué artículo, de qué inciso. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente está controlada por los ciudadanos. Y finalmente, lo más importante, la Asamblea Constituyente está por encima del presidente de la República, de los ministros, del gobierno, del alcalde, del senador, de las Fuerzas Armadas,
de la prensa, de la radio, es la máxima autoridad del Estado y de la sociedad. Por eso la Asamblea Constituyente es soberana, porque decide a nombre del pueblo. En Curicó probablemente, no sabemos, probablemente en Curicó no hay cobre, pero hay oro. todos los habitantes de Curicó son dueños del cobre que está en la cordillera de los Andes y en Antofagasta, y en Copiapó, y en Arica. El cobre del norte es de los curicanos, y el agua en Cabildo, en Petorca, no hay agua, pero el río Áquer es uno de los ríos que tiene más agua del mundo, ya en la región de Aysén. Bueno, el agua del río Áquer es de todos los chilenos y las chilenas, de Arica a Magallanes, y es de los chilenos que están fuera del país, 1,5 millones que están fuera del país. Es decir, el Cabildo tiene que pensar como país, tiene que pensar en grande, y tiene que pensar a nombre de todas y de todos, no a nombre de la cúpula del partido. Nos fuimos de la dictadura de los militares a la dictadura de los más ricos, por eso se llama plutocracia, a la dictadura de la oligarquía, a la dictadura del gran capital extranjero. Sigue siendo una dictadura. ¿Por qué? Porque las decisiones que ellos toman nos obligan a nosotros y nosotros no hemos votado por ellos. O sea, ellos han arrebatado nuestra soberanía y nos han obligado a tener este modelo económico, este modelo de salud, este modelo de educación que nadie de nosotros decidió. Ninguno de nosotros votó a favor de la AFP. La AFP nos fueron impuestas de arriba para abajo. Ahora vamos a romper ese ciclo histórico y haciéndonos eco de una lucha de 200 años y en realidad una lucha de más de 500 años, porque esta lucha la inició Michimalonco, Lautaro y Pelantaro, que derrotaron al ejército español. Esa lucha hoy día tiene que cristalizar en una asamblea constituyente. No tiene otra salida. No hay ninguna salida pacífica legítima, o sea que nadie pueda negarse. Aquellos aspectos que sean buenos, que sean positivos, por supuesto que hay que conservarlos. Lo que no hay que seguir conservando, avalando o permitiendo es que se sigan llevando a manos llenas enormes riquezas, como el cobre, como el agua, como el litio, como el molibdeno, como los bosques, como los peces, que es la mayor parte de nuestra economía. ¿Por qué? Porque con lo que se están llevando los impuestos son más o menos 100.000 millones de dólares. ¿Qué significa 100.000 millones de dólares? Tres veces lo que ha destinado el actual gobierno para zanjar la crisis de la pandemia del COVID-19, más los recursos que el 10% que han puesto los chilenos la primera y la segunda cobro del 10%, se suman más o menos 35.000 millones de dólares. Esa cantidad de dinero es la que se llevaron en un año las empresas extranjeras del cobre, en un año. Imagínense ustedes la cantidad colosal que estamos regalando nosotros al capital extranjero. Si ese cobre se manufacturara en Chile, se refinara en Chile, se fundiera en Chile, se comercializara con barcos chilenos, con fletes chilenos, con seguros chilenos, si se generara valor agregado a esa materia prima que es el cobre, estaríamos ganando 100.000 millones de dólares que hoy día perdemos a mano extranjera. Claro, y podríamos estar cubriendo todas las necesidades de salud que en este momento la población requiere. Salud, casa, comida. Y ahí tendría sentido elegir una diputada o un diputado, un alcalde o un gobernador regional. Tendría sentido porque ese gobernador regional estaría escrutado por el pueblo, controlado por el pueblo, los gastos de representación serían conocidos por la comunidad, y si el alcalde o el gobernador o el diputado o el senador se dedica a darse la dolce vita, a mitad de su mandato hacemos un plebiscito y lo echamos porque nosotros lo elegimos. Eso se llama revocatoria de mandato y estableceríamos derecho a plebiscito. En Chile hoy día no hay derecho a plebiscito. No hay derecho a plebiscito permanente en Chile. Los suizos hacen 30 plebiscitos al año. Gustavo, mira, nos va quedando poquito tiempo ya. Hay varios conceptos que a veces son mal utilizados, son aprovechados por precisamente la élite o la gente que detenta el poder para confundir. Sería bueno si tú nos explicas y haces la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. Me parece muy saludable esa inflexión.
Desde luego el poder constituyente está en la doctrina jurídica de la mayoría de las naciones del mundo desde el año 1789. O sea, es un concepto que reemplazó a la soberanía del rey o del papa o del emperador, no del zar, que toda la soberanía era el rey, por eso se llamaba el soberano. Pero a partir de este concepto de la Revolución Francesa, del cual somos tributarios los chilenos, porque tanto Higgins como Carrera, como San Martín, como Manuel Rodríguez eran muy partidarios de la Revolución Francesa, entonces ellos trajeron a Chile la idea de que el soberano es el pueblo y no el rey. Es decir, todos los temas sociales los tiene que ver la sociedad. Y la sociedad decide de dos maneras: reuniéndose en cabildos. Esta es una costumbre que traen los españoles hace ya más de 1000 años. Entonces usamos la institución del cabildo para tomar las decisiones y luego eso lo materializamos mediante el voto secreto e informado que en las distintas elecciones. Pero elegimos autoridades, pero no elegimos a un patrón, elegimos a un representante del pueblo. Ese representante del pueblo no se manda solo, tiene que darle cuentas al pueblo de lo que está haciendo. Esa es la primera parte del tema, se llama poder constituyente. Una vez que la gente eligió un representante, un diputado, un presidente, ese señor pasa a ser el poder constituido. El presidente elige a la Corte Suprema, el Parlamento y el presidente elige a la Corte Suprema, elige al Consejo Nacional de Televisión, elige al Tribunal Constitucional, elige a la Contraloría, al Servicio de Impuestos Internos. Todo eso que estoy nombrando, la superestructura del Estado, es el poder constituido, los de arriba. Pero los de arriba tienen que obedecer a los de abajo, al poder constituyente. No pueden ellos darle órdenes a los de abajo, que es lo que ocurrió el 15 de noviembre del año 2019, cuando en secreto los diputados hicieron esta conspiración contra la democracia, nos impusieron el plebiscito, la convención constitucional y toda esta cantidad de elecciones, todas juntas, bien apretujadas, para que estemos bien preocupados de las elecciones y de los candidatos y no se nos ocurra volver a salir a las calles. Ahora, antes de entender el poder constituyente y el poder constituido, hay que entender qué es el poder, porque si no estamos patinando. Entonces el poder es la fuerza capaz de doblegar a otro. O sea, si tú tienes poder sobre otra persona, obligas a esa persona, aunque quiera hacer lo contrario, obligas a hacer lo que tú quieres. Tú tienes el poder y sometes al otro. Por eso el rey Salomón, según dice la Biblia, ¿verdad? Cuando las dos mamás se peleaban, quién era la mamá de la guaguita, el rey Salomón le dijo al guardia: con una espada tiene que cortarle la mitad de la guaguita para una mamá, la mitad de la otra de la guaguita para la otra mamá, ¿verdad? O sea, tenía el poder de asesinar a una guagua, y las mamás no podían impedirlo. Bueno, aquí pasa lo mismo. Aquí hay alguien que tiene poder para regalar el cobre y nosotros, que somos los dueños del cobre, no podemos impedirlo. ¿Por qué tienen ese poder? Porque tienen la fuerza. Tienen la fuerza. O sea, no habría habido constitución de 1980 si no hubiesen bombardeado la moneda, si hubiesen asesinado a miles de personas, desaparecido a miles de personas, enviado a cientos de miles al extranjero o a otros tantos lanzados al mar o a la boca de los volcanes, si no hubiesen desaparecido. El que tiene poder primero instala la fuerza y después llama elecciones, después dicta las leyes, después dicta la constitución. Por lo tanto, la constitución es producto de la fuerza de un sector que le impone la constitución y las leyes al otro sector. Nosotros lo que queremos hacer ahora es que la fuerza del 70%, del 80% de las chilenas y los chilenos que tenemos derecho a voto, elija a los representantes que formen un poder constituido que subordine a las Fuerzas Armadas. El general de ejército no tendría la casa que tiene, el auto que tiene, si no tuviera el sueldo que le paga el Estado. ¿Y de dónde sale esa plata? De los tributos que pagamos las chilenas y los chilenos. Entonces el poder civil en Estados Unidos, en Rusia, en Chile o en Vietnam tiene que estar por encima del poder militar. Y si el poder militar
se subordina al poder civil, todos lo queremos, todos lo respetamos, todos nos alegramos y todos vamos a la parada militar, pero resulta que siempre que el militar obedezca al poder civil, porque si el militar dice, mira, yo voy a utilizar los fondos reservados del cobre para darme una orgía en un hotel de París con 40 oficiales y 40 prostitutas francesas, ese militar no me está representando a mí. Ese militar está traicionando al pueblo de Chile, se está robando la plata al pueblo chileno. Y eso vale para los políticos y para los empresarios, para esta orgía que se dieron los gerentes de la AFP en una isla del Caribe, ¿no? Es decir, aquellos que toman el dinero de los chilenos y lo usan para sus fines personales son definitivamente antipatriotas y no pueden gobernar Chile, no pueden tener poder. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer ahora es recuperar el poder que nos quitaron a punta de balazo el 11 de septiembre de 73 y ponerlo en manos de los ciudadanos y de las ciudadanas, aunque sean de derecha o sean de izquierda, sean capitalistas o socialistas, creyentes o no creyentes, masones, ateos, de lo que sea. Todos y todas tenemos que decidir cómo nos repartimos esta torta. Es una torta gigantesca. Chile es un país privilegiado, es uno de los países más ricos del mundo. Si nos repartiéramos en partes iguales, la riqueza del cobre, la riqueza del mar, la riqueza de la pesca, la riqueza de los bosques, la riqueza de los vientos, del sol, de la energía que tenemos en el aire, en el sol, la riqueza del espacio cósmico, porque es una riqueza que tenemos los cielos más limpios del mundo, toda esa riqueza la repartiéramos entre 18 millones de chilenas y chilenos, todos seríamos ricos. Claro, todos estaríamos viviendo bien. Oye, Gustavo Ruz, ya vamos cerrando aquí la entrevista. Siempre un gusto escucharte, siempre es un gusto poder contar con la claridad histórica y del momento para ir viendo para dónde tenemos que ir transitando. Te agradecemos la presencia, esperamos contar contigo nuevamente para otra entrevista o bien cuando ya se levanten estas cuarentenas poderte tener acá en persona. Muchas gracias por haber estado conversando. Si quieres, palabras al cierre, muy cortito. El tiempo de televisión es pequeño. A todas las televidentes y los televidentes que nos vieron en Canal Vivo TV y en el programa Distrito Independiente. Saludos para Elsa, para Rodrigo, para Marco. Muy agradecido por este tiempo. Espero que me manden el link para que este video lo puedan ver muchas personas dentro y fuera del país y trabajemos para que llegue a Chile de una vez por todas, por primera vez en nuestra historia, la Asamblea Constituyente que va a cambiar el rumbo del país, porque Chile tiene todas las condiciones para ser un país esplendoroso, hermoso, feliz. Muchas gracias y viva Chile. Está bonito haber terminado ahí con Gustavo. Creo que es en el fondo la visión con la que nos tenemos que quedar. En Chile alcanza la torta para todos. No somos un país que tiene pocos recursos, somos un país que puede vivir bien y lo que tenemos que hacer es dividir esa riqueza entre todos sus habitantes para poder tener un país mejor. Nos despedimos. Esto fue Distrito Independiente y nos estamos viendo en el próximo programa. Gracias. Vivo TV presentó Distrito Independiente.